Puerto Rico, Colombia, Chile, muy bien, Perú, Argentina está ganando, mira. Y hay interpretación en los dos idiomas, inglés y español, a los que quieran. Ah, súper, ya tenemos casi 400 personas. Welcome to everyone who's joining. There's a link in the chat to fill out this poll. Tell us where you're from. We also have interpretation. Bienvenidos a todos y todas. Les pido que contesten para saber de dónde son. También tenemos interpretación simultánea en inglés y español, así que pueden elegir el idioma en la parte inferior de la pantalla. Por favor, cuéntenos de dónde son y bienvenidos y bienvenidas. Sí. Ya con 438 personas. Hago acordar que hay interpretación. Entonces, si quieren interpretación en inglés o español, tienen abajo de la página un pequeño globo donde tiene interpretación y pueden cambiar el idioma y escuchar en el idioma de preferencia. Muy bien, Perú, ¿eh? Perú, Argentina. Well done. Ecuador, we're seeing a lot. Ecuador is catching up. Argentina, welcome everyone. Y Peru, hay mucho. Welcome. Impresionante la cantidad de gente de Perú. Bienvenidos. Yeah, it's great to see that we have a Es muy bueno ver que tenemos una comunidad que está tan extendida en el espacio. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Por favor, cuéntenos de dónde son. Pueden escanear el código QR de la pantalla o pueden ir a slido.com. Fíjense en la pantalla, ponen este código y allí nos pueden indicar de dónde son. This is really wonderful to see. Es maravilloso verlos a todos aquí. Okay, welcome. And the next question. Bienvenidos, bienvenidas. La próxima pregunta, ¿cuál es su profesión principal? Tell us what your profession is. Cuéntenos cuál es su profesión. Aquí. Sí, su profesión principal ahora. Y después quizás regresamos a la pregunta de los países. Wow. Y aquí, como esperado, tenemos mucho This is más amazing. variedad de respuestas. Welcome everyone. There is live interpretation. Bienvenidos a todos y todas. Hay interpretación en vivo. Fíjense en la parte inferior de la pantalla. Pueden hacer clic en el mundito que aparece y eligen el idioma que quieren escuchar. Parte del curso va a ser en inglés, pero casi todo va a ser en español. De la página en el globo, si quieren interpretación en inglés o español, lo pueden escoger. La gran parte del curso será en español, pero la parte inicial con algunas palabras en inglés. Así que pueden escoger el idioma de preferencia. Y gracias por completar el Slido con ahora esta pregunta de profesión.
Ya tenemos más de 550 personas. Increíble. Aún nos falta mucha gente porque casi 3,000 personas, ¿no?, se habían registrado en el curso. Así que me parece genial. Okay, welcome everyone who's just joining. Let us know what Bienvenidos todos. Cuéntenos cuál es su profesión principal. Tenemos un grupo impresionante de todo el mundo, de América Latina, de tantos, con tantos estudios diferentes y de lugares diferentes. Es maravilloso tenerlos y tenerlas aquí en el día de hoy. We will get started in just 1 minute. We are waiting for. Bueno, vamos a empezar en 1 minuto. Estamos esperando que todos vengan del viejo link de Zoom. Bienvenidos si acaban de llegar. Por favor, cuéntenos cuál es su profesión. Es muy bueno verlos a todos aquí. Tenemos interpretación en vivo. Hay un mundito en la parte inferior de la pantalla y ahí pueden elegir el idioma que prefieren escuchar. Hay interpretación en inglés y español. Está en la parte de abajo de la página. Hay un globo con la palabra interpretación o interpretation en inglés. Pueden escoger el idioma. Ahora estamos con ese Slido ya con más de 600 personas. Y una pregunta de cuál es su profesión principal. Después regresamos a la pregunta inicial de qué país vienen. Cambiamos ahora, ¿para qué país? ¿Qué países vienen ustedes? ¿No? Los que ya contestaron está bien, pero a los que ingresaron en los últimos pocos minutos, pueden completar ahora, por favor, el país. This is so wonderful to see lots of people from Argentina, Peru, Colombia, Mexico. Es muy bueno ver tanta gente de Argentina, Perú, Colombia, México, Guatemala, Ecuador. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Casi como Copa del Mundo. A ver cuál es el país que tiene más adeptos. A ver, Argentina y Perú ahí, cabeza a cabeza. And many people are putting it in the chat. You can also use the Slido. Están poniendo su país en el chat, pero también pueden ir a Slido, ponen el código y allí pueden incluir su país directamente. Sería bueno para poder entrar ahí en este nube de países. So, welcome everyone. Thank you so much for being Bueno, here. bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es impresionante verlos a todos y todas que vienen de todas partes del mundo. Es muy emocionante ver lo que está sucediendo. Vamos a dejar de ver la diapositiva del Slido y empezamos con las presentaciones del día de hoy. So welcome everybody to the Bienvenidos a todos y todas al curso de respuesta al cambio climático para la salud en América Latina. Soy Cecilia Sorensen y soy directora del consorcio
global sobre educación para el clima y la salud. Este curso los va a ayudar a trabajar con la crisis climática y también vamos a construir colaboración. Por eso, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, desde América Latina, de todo el mundo y de profesiones tan diferentes. Es impresionante de ver y creo que es increíble la cantidad de participantes que tenemos y esto nos habla de la urgencia y la importancia de lo que nos reúne hoy. Tuvimos que encontrar otra sala de Zoom para poder trabajar e incluir a todos ustedes, más de 3.000 inscriptos. Este curso es una colaboración impresionante entre el Consorcio Global sobre Educación para el Cambio Clima y la Salud de la Universidad de Columbia, el Instituto Interamericano para la Investigación en Cambio Global y la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias a todos. Recuerden que hay interpretación en vivo y hay un pequeño mundito en la parte inferior de la pantalla. Hacen clic allí y pueden elegir el idioma. El curso será mayoritariamente en español, pero parte será en inglés. Así que a medida que se conectan, eligen el idioma que desean. Y ahora me gustaría agradecerle especialmente a nuestros líderes, doctora Linda Fried, decana de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia, doctora Agnes Suárez da Silva, asesora regional para la epidemiología ambiental en la Organización Panamericana de la Salud, y el doctor Marcos Regis da Silva, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Muchas gracias a nuestros líderes y me gustaría compartir con ustedes una bienvenida de ellos. Greetings and welcome to all the participants in this very important program. Saludos y bienvenidos a todos los participantes en este programa tan importante. Más de 2.000 de ustedes de América del Sur y de todo el mundo. Soy Linda Fried, la decana de la Facultad Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia, y tengo el honor de unirme a la bienvenida a su increíble participación por nuestro amor, por nuestro trabajo y también la colaboración que sustenta este trabajo entre la Facultad Mailman de Salud Pública y el Consorcio Global sobre Educación para el Clima y la Salud, la OPS y el IAI. El cambio climático, como todos sabemos, es una realidad, con consecuencias sanitarias muy graves que afectan la salud física y mental, la morbilidad, la mortalidad, el bienestar y la estabilidad de la capacidad de la sociedad para prestar asistencia sanitaria y apoyar una vida sana. Los efectos del cambio climático ya están perjudicando la salud en todo el mundo. Y sabemos que este impacto se intensificará en los próximos años. Las olas de calor y las tormentas de lluvia son cada vez más mortíferas. Los brotes de enfermedades duran más tiempo y se dan en nuevas regiones. Los incendios forestales el humo de los incendios forestales de los bosques secos reducen la calidad del aire y dañan el corazón, los pulmones y los riñones. Y la seguridad alimentaria y del agua se ve amenazada por el clima extremo y la sequía. Nosotros, como comunidad global de profesionales investigadores de la salud pública y clínica, líderes de sistemas de salud, estudiantes, líderes de políticas, debemos responder ante estos desafíos sin precedentes de forma coordinada y urgente. Este curso, el primero de este tipo, es un paso crucial para establecer un sistema de respuestas de salud a nivel nacional y mundial. En el curso esperamos que adquieran las habilidades y los conocimientos necesarios para participar en investigaciones y programas que informen la política sanitaria, las soluciones, las iniciativas y la implementación. Así pues, les agradezco a todos que dediquen su tiempo a esta importantísima iniciativa mientras unimos a nuestras fuerzas. Espero que esto impulse nuestro éxito colectivo para proteger la salud y la vida y el futuro de todos. Muchas gracias. I am Dr. Agnes Suarez. I'm a physician. I am an environmental epidemiologist. I am Dr. Agnes Suarez. I'm the acting head of the Climate Change and Environmental Determinants of Health Unit of the Pan American Health Organization. Dar las gracias a la Mailman School of Public Health de la Universidad de Columbia, al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y a los académicos y otros profesionales que prepararon las clases por hacer posible este curso de capacitación. También les tiendo un sincero agradecimiento a usted, participante,
por su interés en la salud y el cambio climático en América Latina. La OPS reconoce que ha habido avances en las acciones de mitigación y de preparación del sector salud frente al cambio climático. Aún reconoce más los desafíos regionales y con este curso, elaborado en colaboración con expertos en el tema de instituciones reconocidas en nuestra región y con un esfuerzo colectivo, espera mejorar la capacidad del sector salud en actuar frente al cambio climático. La capacitación de profesionales de salud, investigadores ambientales, líderes de la salud, académicos, estudiantes y financiadores es esencial para la respuesta concertada y concatenada que se hace necesaria. El cambio climático es la mayor amenaza sanitaria mundial del siglo XXI. Y la lucha contra el cambio climático es una de nuestras mayores oportunidades para construir y reforzar los sistemas de salud pública. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden aumentar directamente los efectos relacionados con el calor y la prevalencia de algunas enfermedades y causar lesiones, pero también los patrones climáticos cambiantes pueden afectar a la salud al exacerbar la inseguridad alimentaria, la migración de la población y la salud mental. Y también cambiar patrones de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, zoonoses y el acceso a agua con calidad. Las personas viven en la pobreza, en condiciones precarias de vivienda, en pequeñas islas y zonas costeras. Los indígenas y otras poblaciones tradicionales tienen un mayor riesgo de sufrir fenómenos meteorológicos más frecuentes y graves, y la subida del nivel del mar, junto con una menor capacidad de adaptación a los problemas existentes, tanto en materia de infraestructura, saneamiento, como también en los aspectos de control de contaminación. Por ejemplo, aproximadamente 431 millones de personas en las Américas no tienen cobertura de saneamiento segura, y de ese número, casi 10 millones aún practican la defecación al aire libre. 161 millones de personas no tienen acceso a fuentes de suministro de agua potable gestionada de forma segura, lo que provoca unas 30.000 muertes evitables cada año. Todo eso es exacerbado por los efectos del cambio climático. La contaminación del aire doméstico y ambiental está relacionada con casi 320.000 muertes evitables al año en la región, debido a enfermedades como derrames cerebrales, enfermedades del corazón, pulmonares y cáncer. Aún casi 80 millones de personas siguen dependiendo de combustibles contaminantes como la leña, queroseno, para cubrir sus necesidades de calefacción, iluminación y la cocina. Y eso, lamentablemente, es lo que más afecta a mujeres y niños, inclusive incrementando el riesgo de mortalidad abajo de 5 años. La gente sigue estando expuesta a sustancias químicas peligrosas como mercurio, plomo, plaguicidas, que no solo afectan la salud de las personas directamente expuestas, sino también la de niños no nacidos y que pueden sufrir efectos nocivos a lo largo de toda su vida. Para abordar estos retos y ayudar a nuestros Estados miembros en el camino a seguir, la OPS lanzó el año pasado la Agenda para las Américas sobre Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030. Esta agenda se basa en los compromisos establecidos en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 1830 y también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda está centrada en 3 líneas básicas, que es mejorar el rendimiento de los programas e instituciones de salud pública ambiental, programas y instituciones de salud pública ambiental, fomentar sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a los efectos del cambio climático y promover ciudades y comunidades ambientalmente sanas y resilientes. Al completar este curso,
Ayudará a alcançar estes objetivos, al ser capaz de participar en actividades que informan sobre la acción y la aplicación de las políticas de salud, mejorar la generación y el uso de evidencias para las políticas públicas y mejorar la comunicación para promover la concientización y la acción. Esperamos que disfrute de este curso y que utilice los conocimientos adquiridos para promover la salud de las Américas. Gracias. Gracias por asistir a este curso. Su participación es muy apreciada. Unas palabras sobre mi organización. Somos el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, el IAI. Somos una organización intergubernamental de 19 partes de las Américas. Una parte es un gobierno que ha ratificado el acuerdo de constitución del IAI. Promovemos la investigación transdisciplinaria y el aumento de las capacidades para mejorar la respuesta pública al cambio ambiental global. Estas respuestas se basan en la excelencia científica, la cooperación intersectorial e internacional en el intercambio abierto y libre de conocimientos e información. El cambio climático es quizás entre los muchos retos a los que nos enfrentamos y es una de las mayores amenazas para la salud humana en el siglo XXI. Muchos de estos impactos aún no se han abordado a nivel mundial, incluso en América Latina, donde las desigualdades sociales y económicas y sanitarias han contribuido a aumentar la carga desigual de las enfermedades relacionadas con este fenómeno. Esto requiere decisiones basadas en el conocimiento para la formulación de políticas y es aquí donde la investigación transdisciplinaria es importante en los tipos de cooperación que hemos establecido en toda la región. El IAI espera que este curso constituya un pilar importante para los académicos, los investigadores de la salud, los investigadores del medio ambiente, los profesionales de la salud y otros, al incluir a los profesionales y líderes del clima, estudiantes y financiadores en nuestra búsqueda de mejores metodologías y también poder monitorear y evaluar el impacto del cambio climático en la salud y elaborar sistemas de alerta temprana de intervenciones. En particular, queremos que los participantes aprendan cómo la investigación en cambio climático y salud puede generar información que puede ser utilizada por el sector de la salud para informar sobre las acciones de adaptación y mitigación. El IAI le da la bienvenida y le agradece a los participantes por su esfuerzo por identificar soluciones significativas para hacer frente a las amenazas que plantea el cambio climático para la salud y el bienestar de las personas, junto con la protección de otras formas de vida, incluida la protección de la vida silvestre y los ecosistemas. Muchas gracias y una vez más, bienvenidos al curso. So thank you so much to our Muchas leaders. gracias a nuestros líderes y también quiero agradecer especialmente a nuestro grupo de trabajo, Ana Stewart, Irene Torres, doctora Gilma Mantilla, Daniel Bus, Carlos Barbosa, Heile Campo. Ha sido fantástico trabajar con ustedes y muchas gracias por hacer que este curso sea posible. Los objetivos de nuestro curso son proporcionarles a ustedes, los investigadores de salud pública, una base de conocimientos sobre los impactos del cambio climático en la salud, entender las conexiones entre el cambio climático y los impactos y capacitar a los participantes para que participen en las investigaciones que informan la acción y la implementación de las políticas en materia de salud. Para hacerlo, diseñamos un curso de 10 sesiones con expertos regionales e internacionales todos los martes y jueves a esta hora. Hoy vamos a escuchar a Gilma Mantilla acerca del cambio climático y la salud y en las próximas semanas vamos a hablar de la vulnerabilidad y el riesgo climático, degradación de la calidad del aire e incendios forestales, extremos de temperatura y cambio climático, el niño y la niña y ciclos extraclimáticos, seguridad e inocuidad de los alimentos y el agua, enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas, recolección de datos y vigilancia, adaptación y mitigación climática y por último ciertas pautas.
Ahora, con respecto a la logística del curso, cada sesión será de 90 minutos. Los primeros 60 minutos escucharemos a los oradores y los segundos 30 minutos tendremos preguntas y respuestas. Les pido que utilicen la sección de Q&A para enviar sus preguntas. El idioma va a ser español, pero vamos a contar con interpretación simultánea tanto en inglés y en español. Las sesiones se van a grabar y las vamos a estar subiendo en un periodo de 12 horas y las diapositivas se van a publicar en el sitio web del curso. También recuerden que todos nuestros expertos han seleccionado materiales de lectura de referencia que vamos a subir en la página web para que ustedes no solo se puedan preparar para la sesión, sino que también para hacer una lectura posterior. Toda la información está disponible en el sitio web de Global Consortium. En el chat van a encontrar el link para este sitio web, lo pueden marcar, dejar marcado para poder referirse a esta web siempre que lo necesitan. Van a encontrar el cronograma, el calendario, información sobre nuestros oradores, materiales, etcétera. Ese link está en el chat ahora y van a tener acceso a toda esta información en nuestro sitio web. También ofrecemos un certificado en clima y salud tras completar el curso. Para calificarles vamos a pedir que participen en al menos 7 de las 10 sesiones y van a tener una breve prueba final. Si hacen eso, les vamos a dar un certificado en clima y salud en nombre de los participantes y los líderes de este curso. Al registrarse ya se va a registrar su presencia, así que les voy a pedir que utilicen su propio link único cada vez que se unen al curso. Lamentablemente no podemos recuperar las clases que pierden, así que les pido que por favor intenten estar presentes y como les mencioné antes, se van a subir las grabaciones después de cada sesión. Este es el primer curso en el mundo de este tipo. Queremos realmente comprender qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que no está funcionando y cómo podemos mejorarlo. Así que es muy importante para nosotros que ustedes nos den sus opiniones. Al final de las sesiones les vamos a hacer las mismas preguntas, también se las vamos a hacer de 6 meses a esta parte, a ver si nuestro curso está funcionando bien, qué podemos mejorar, etcétera. Les voy a pedir que sigan este link, el link del chat, y escaneen el código QR, y queremos hacerles estas 3 preguntas para iniciar el curso, para entender desde dónde estamos partiendo y qué podemos hacer para mejorarlo. Les voy a dar unos 2 minutos para que todos puedan visitar este link y puedan contestar las 3 preguntas. Queremos hacer un seguimiento de estas 3 preguntas a lo largo del curso para ver cómo evoluciona. Desde ya les agradezco que se tomen el tiempo para completar esta breve encuesta. So there's 2 ways to access the survey. There's the Hay QR dos code. formas de acceder a esta encuesta. Pueden escanear el código QR que ven en pantalla, lo escanean con su teléfono, o pueden utilizar el link que van a encontrar en el chat para contestar las 3 preguntas. So thank you all so much. And now Gracias a todos. over to my colleague. Le doy ahora la palabra al doctor Daniel Vaz. Es el asesor regional para el clima y salud de la OPS. Muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Podemos cambiar quizás al español. Hay varias preguntas acá, Cecilia, en el chat sobre el enlace. No sé si puedes compartir de nuevo la pantalla con las 3 preguntas. I don't know if you can share the screen again with the 3 questions. Because some people didn't have ¿Podrías the compartir nuevamente la pantalla con las 3 preguntas? Porque creo que hubo personas que no tuvieron tiempo de escanear el código QR. Sí, por supuesto. El link está en el chat, lo acabamos de poner nuevamente, así que pueden seguir ese enlace. Si prefieren y pueden, por favor, contestar las 3 preguntas solo para tener idea y vamos a repetir esas preguntas al final. Gracias. Hay varias preguntas hay varias preguntas también que veo de cómo será la asistencia del curso y también los enlaces. Todas esas preguntas quizás más
administrativas sobre cómo funciona el curso, pueden encontrar en la página del curso. Hay varias informaciones ahí donde pueden encontrar informaciones clave para entender mejor cómo funciona el curso y otras respuestas más administrativas. Ahora, creo que pasamos a otra parte y quizás podemos iniciar con el curso en sí mismo. Veo que Gilma se está ahí preparando para, para poder ingresar y empezar con las clases y la parte más técnica. Antes que todo, muchísimas gracias por estar acá hoy. Ya son casi 800 personas que están en línea. Esperamos tener durante todo el curso, las 5 semanas, casi 3,000 personas que han registrado para el curso. Pero algunas personas indican que no se escucha, pero si pueden cambiar quizás el botón de interpretación, puede ser que ahí puedan escuchar. Pero para dar seguimiento, preséntoles a Gilma Mantilla, que es la persona quien va a presentar esta clase de hoy, la clase introductoria de los enlaces entre cambio climático y salud. Gilma Mantilla, además de ser una amiga, es investigadora adjunta en el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, miembro del Comité Coordinador del Consorcio Global sobre Educación Climática y en Salud, y es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Y actualmente forma parte del equipo revisor del proceso de acreditación del programa de capacitación en epidemiología de campo. Gilma es médica y epidemióloga con experiencia en investigación e implementación de políticas de salud pública y promoción de la salud y control de enfermedades, y contribuye a la investigación aplicada para producir perfiles de riesgo de enfermedades climáticamente sensibles seleccionadas. Este es un resumen muy corto de la larga experiencia que tiene Gilma. Y sin perder más tiempo, paso la palabra a Gilma para que pueda arrancar con la parte técnica del curso. Y muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros hoy. Gilma, paso el micrófono. Ok, muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy emocionada de que empecemos este curso. Creo que es una necesidad importante, como lo dijeron las personas que lideran las diferentes organizaciones que están de alguna manera detrás de este curso. Y bueno, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para dar la panorámica un poco en términos de lo que tiene que ver con cambio climático y salud. Voy a dar entonces, voy a compartir mi pantalla. Y iniciaremos entonces la presentación. Bueno, lo primero es simplemente de pronto un poco hacer énfasis que el tema que voy a explicar hoy tiene que ver con el cambio climático y la salud. Es una panorámica muy genérica, pero que nos va a permitir que eventualmente todos tengamos al menos los conceptos básicos claros que van a facilitar que el resto de las conferencias que se van a hacer, pues eventualmente de alguna manera no los tenemos que retomar, y adicionalmente, pues eso también permite que en el proceso como de alguna manera organizamos el curso, se permita que cada vez se vaya profundizando un poco más en cada una de las temáticas. Bueno, muy bien. Los objetivos de aprendizaje que tenemos para esta charla son 5, dentro de los cuales tenemos dar claridad sobre cuáles son las diferencias en términos de unos conceptos que a veces de alguna manera no usamos de una manera adecuada. Entonces vamos a hablar un poco de qué es estado del tiempo atmosférico, qué es clima, qué es variabilidad y qué es cambio climático. También voy a explicar qué es el efecto de gases de efecto invernadero, que es en parte la esencia un poco de este calentamiento global que estamos teniendo. Voy a
intentar dar la relación que existe entre salud pública y clima, variabilidad y cambio climático, un poco en la esencia de poder entender cuál es el marco de referencia que vamos a utilizar desde el punto de vista de salud. Y luego, ya al final, voy a mencionar algunos de los impactos de cambio climático en salud que se han de alguna manera identificado con la evidencia que se tiene en este momento. Y finalmente voy a hacer una reflexión sobre cuál es la dimensión social de los impactos del cambio climático. En este proceso vamos a tener algunos momentos en los cuales vamos a interactuar con ustedes a través de algunas preguntas que va a tener un poco el mismo mecanismo que hicimos con las preguntas iniciales de la introducción. Entonces, la agenda que vamos a seguir un poco en consonancia con estos objetivos de aprendizaje que les acabo de mencionar, va a tener que ver con hacer un marco conceptual sobre lo que aparece aquí en la diapositiva, que va a hacer énfasis en salud pública, retomando cuál es el marco de referencia sobre el cual vamos a estar trabajando, un poco hacer la diferenciación sobre estado del tiempo, clima y variabilidad y cambio climático, gases de efecto invernadero, y vamos también a introducir un concepto que es muy importante, digamos, en el proceso de qué hacer y cómo intervenir, que tiene que ver con el riesgo climático. Y luego veremos los impactos y las dimensiones sociales. Quiero comenzar con esta frase porque me parece muy importante. Veo que tenemos una comunidad participando que expresa muy bien el trabajo en salud pública, o sea, tenemos gente, ingenieros ambientales, tenemos epidemiólogos, tenemos biólogos, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos, incluso vi geógrafos, vi también personas incluso de la población general, vi adicionalmente administradores, vi personas trabajando en política, y creo que eso es un gran inicio de este curso, porque en realidad es muy importante que este trabajo sea mancomunado, sea interdisciplinar, sea intersectorial. Entonces, por eso esta frase de que dependiendo de cómo entendemos la salud y las causas de origen de la enfermedad, eso va a definir la manera como actuamos sobre ellas. Si tenemos conceptos que son disímiles en la sociedad, va a ser muy complicado de alguna manera poder abordar y mantener poblaciones sanas y con la posibilidad de minimizar la posibilidad de que tengan algún tipo de morbilidad o de patología. Entonces, para eso me voy a remontar a las definiciones que nosotros tenemos en salud, porque creo que como en todo hay normas, hay regulación, y como saben ustedes, la gran mayoría de los países que están participando en este curso son miembros de la Organización Mundial de la Salud, y en ese sentido es importante retomar la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre salud. Y es básicamente donde se dice que la salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahí simplemente como para reflexionar, fíjese que dentro de esta definición no está muy explícito, digamos, la parte ambiental, que es parte un poco de lo que nos lleva a hacer énfasis, digamos, en este curso. Sin embargo, es una de las definiciones que de alguna manera nos dan el marco y que tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de abordaje o intervención que quisiéramos hacer con base en diferentes fenómenos que pueden interferir con la salud de las poblaciones. Ups. Hay un segundo elemento dentro de este proceso de salud y enfermedad que me parece muy importante y que de alguna manera recoge en cierta manera la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero que la pone un poco más operativa. Y tiene que ver con el modelo de determinantes sociales, que básicamente lo que insiste es en generar la posibilidad de que entendamos cómo los individuos y las poblaciones viven en circunstancias totalmente distintas desde que nacen, desde que se educan, desde que trabajan, desde que eventualmente tienen una vida
laboral y tienen una vida cotidiana que está de alguna manera mediada por diferentes determinantes. ¿Por qué estoy un poco, digamos, hablando de determinantes sociales? Porque creo que parte, digamos, de este ejercicio que vamos a hablar de cambio climático y salud tiene que ver mucho con eso. Este modelo de determinantes sociales básicamente tiene que ver con todos los factores que de alguna manera median el hecho de que estas poblaciones tengan bienestar físico, mental y social. Y en eso ustedes ven aquí, por ejemplo, que tenemos factores que van a permitir que eventualmente, dependiendo si las poblaciones tienen acceso a educación, si tienen acceso a alimentos, si tienen acceso a un ingreso, si tienen acceso a agua y saneamiento, si tienen acceso a servicios de salud, a una vivienda digna, pero si adicionalmente tienen la posibilidad, digamos, de relacionarse con otras comunidades, con otras poblaciones, y con base en eso, de alguna manera, tener una dimensión grandísima que de alguna manera media el hecho de que todos estos factores incidan en el bienestar de las poblaciones, pues van a tener que ver un poco con las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Y ahí en este paso creo que es fundamental entender este modelo de determinantes sociales como un modelo que permite ver de diferentes dimensiones, como las diferentes dimensiones socioeconómicas, culturales, ambientales, la parte de relacionamiento social, el estilo de vida de los individuos, de alguna manera van a interactuar y van a de alguna manera facilitar que logremos ese bienestar que dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como ustedes ven, son determinantes que no dependen necesariamente, digamos, de salud, dependen de un trabajo mancomunado de diferentes sectores que de alguna manera es un poco lo que eventualmente todos aquí en este curso creo que compartimos, y es el hecho de poder hacer un trabajo interdisciplinar, intersectorial para mirar cómo mantener la salud de las poblaciones. Hay otro elemento que es fundamental en términos de la parte ambiental y es lo que se ha venido haciendo en términos de mirar cómo mejorar el desarrollo económico de las poblaciones para que de alguna manera pudiéramos lograr que todos estos factores que acabamos de mencionar en el modelo de determinantes sociales puedan darse. Y en esto se hizo una reunión en el 2012, en una conferencia que se llamó Río +20 sobre desarrollo sostenible, donde aparece una nueva forma de entender la salud y básicamente intenta integrar la salud al ambiente y al desarrollo sostenible. Y es así como en esa marco de referencia sobre esta conferencia que se hizo en el 2012, se habla de que la salud es una precondición y un resultado, y a la vez es un indicador de las dimensiones del desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes ven un poco, digamos, lo que aparece acá en esta figura, estamos poniendo la salud como el resultado de las interacciones de los procesos sociales, de los procesos económicos y de los procesos ambientales. En ese sentido, si uno la mira con relación a la definición de la Organización Mundial de la Salud, ustedes van a ver que de alguna manera se complementan, ya que allí básicamente lo que estamos definiendo como salud, fíjense que es algo que tienen las poblaciones como una precondición, pero que va a depender de la interacción de lo que de alguna manera tengan de oferta desde lo social, lo ambiental y lo económico para que eventualmente tengamos un bienestar. Eso lo pongo, digamos, en este marco porque me parece muy importante que todos tengamos claro que hay definiciones distintas, pero hay algunas definiciones que permiten armonizar y alinear algunas de los eventos que facilitan entender en este momento lo que vamos a ver ahora de clima, estado del tiempo, etc. Y un poco, digamos, como para cerrar estos conceptos gruesos sobre salud y salud pública, pues me parece importante referirme a qué es lo que entendemos por salud pública. Y básicamente todos nosotros trabajamos en salud pública porque todo lo que queremos hacer es básicamente generar condiciones que permitan la salud de las poblaciones y que prevengamos enfermedades y prolonguemos la vida de las poblaciones. O sea,
Nuestro propósito, y creo que digamos es algo por lo cual también se define, digamos, generar un proceso articulado de todas estas organizaciones que organizan el curso, es mirar cómo logramos que entre todos podamos mirar cómo prevenir los efectos del cambio climático en términos de las poblaciones. Y una cosa que es importante en la parte de salud pública es que nosotros trabajamos el contexto social de la enfermedad y la salud. ¿Eso qué significa? Eso significa que para nosotros es importante la condición de vida de las personas, es importante saber si las personas y las poblaciones están educadas, es importante saber si tienen acceso a servicios de salud, acceso a saneamiento ambiental, si tienen acceso a tener un trabajo después, digamos, de haberse formado. Y eso un poco es complementario al accionar de lo que hacemos en otra función de salud. Específicamente hablo, digamos, desde mi profesión como médica, que también tenemos médicos que practican la clínica, donde eventualmente el énfasis un poco se hace sobre los signos y los síntomas y de pronto queda un poquito relegado ese contexto social que es tan importante, digamos, en este proceso. Y por supuesto, digamos, cuando hablamos de salud pública, pues hay ejemplos grandísimos de cómo hemos logrado hacer una intervención desde el punto de vista de las poblaciones para evitar que la gente se nos enferme. Y aquí aparecen en la diapositiva algunos ejemplos, como el hecho de la vacunación, el hecho de la fluorización del agua, el hecho de hacer tamizajes en la población. Un poco, digamos, lo que nos está pasando con esta emergencia sanitaria del COVID. Si ustedes ven una intervención masiva poblacional que minimiza un poco, digamos, las secuelas en términos de morbilidad y mortalidad, tiene que ver con la vacunación. Pero en el contexto de salud pública que venimos hablando en términos de determinantes sociales, hay otros ejemplos que también expresan el trabajo en salud pública, que a veces no es visto de esa manera, como es el hecho de mejorar el transporte masivo, hacer un uso racional de agua, educar a la población, tener aire limpio, tener alimentación sana y segura. Todo eso son elementos, como vimos en el modelo de determinantes sociales, que no necesariamente están directamente relacionados con el quehacer de la salud, pero que sin lograr hacer un trabajo articulado con el resto de los sectores de transporte, de agricultura, de educación, de la parte de los ministerios de ambiente, pues sería imposible generar la posibilidad de que logremos el objetivo de la salud pública, que es prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud sobre todo. Y en ese sentido creo que todos los que estamos en este momento en esta sala, tenemos claro que ese es nuestro propósito como personas de salud pública. Y aquí incluyo a todos, incluyo a los administradores, incluyo a los geógrafos, incluyo a los clínicos, incluyo a las enfermeras, incluyo a la gente epidemióloga, incluyo, digamos, a todos, porque todos de alguna manera tenemos un ángulo donde nuestro objetivo es prevenir enfermedades y promover la salud. Aquí vamos a hacer un cambio un poquito abrupto en términos, digamos, de los conceptos para meternos un poquito en entender y llegar al tema que es la parte nuestra de cambio climático. Entonces, un poco en eso hay varias definiciones que son importantes de entender para que un poco cuando ustedes empiecen a leer los diferentes artículos sobre cambio climático, de alguna manera tengan una buena comprensión sobre eso. Lo primero es lo que tiene que ver con estado del tiempo, o sea, el estado del tiempo, el clima, la variabilidad climática y el cambio del clima, todas lo que de alguna manera estos conceptos se pueden de alguna manera o comparten en su definición, es que básicamente es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un área específica y en un momento determinado. Ustedes ven acá, digamos, una figura en la cual ustedes ven en movimiento qué es lo que está pasando en términos de cómo se mueven las nubes, de cómo se mueve de alguna manera el aire, de cómo se mueven, digamos, las corrientes marinas, etcétera. Y un poco cuando yo hablo de estado del tiempo, yo estoy hablando de esas condiciones de la atmósfera que se traducen en variables específicas que tienen que ver con temperatura, con radiación solar, con viento,
con precipitación, y cuando yo hablo de precipitación es un término genérico que implica todo lo que cae del cielo en términos de diferentes formas del agua, que puede ser sólida, puede ser líquida, entonces en eso hablamos de lluvia, de nieve, de escarcha, de granizo, etc. Entonces fíjense que este primer elemento lo que muestra es cómo se mueve la atmósfera a través de esas variables en un área específica y en un momento determinado, pero tiene algo particular y es que la escala temporal que usa tiene que ver solamente con horas y días. Usualmente eso es un trabajo que hacen las personas que trabajan en meteorología, que también tenemos un grupo bastante importante, digamos, de participantes de meteorología, y que básicamente lo que va a permitir es mirar qué está pasando en un momento en el día en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, hoy en Bogotá tenemos esta temperatura, está nublado y está lloviznando. Pero probablemente los que están en Perú en Lima o los que están en Perú en Cusco van a tener el estado del tiempo de una manera distinta. Si hablamos ya de clima, básicamente como les mencioné, el clima también lo que denomina son las condiciones atmosféricas que predominan también en un lugar y en un periodo determinado, pero un poco lo que aquí varía es la escala temporal. Es decir, cuando yo hablo de clima, me salgo de esa escala temporal del estado del tiempo que llegaba hasta días. Generalmente en meteorología hablan de que pueden hablar de estado del tiempo entre horas y 10 días. Y a partir de esa semana a periodos más largos es lo que nosotros vamos a hablar como clima. Ustedes encuentran aquí una gráfica que básicamente lo que yo quiero significar acá es que cuando yo hablo de clima, yo estoy mirando variables como precipitación o como temperatura y generalmente yo tengo un referente anual por meses que básicamente me va a permitir mirar cómo es el comportamiento de esas variables en un periodo de tiempo que es mucho más largo a una semana, como lo que había mencionado en términos del estado del tiempo. Un término fundamental para entender lo de cambio climático es que ustedes entiendan que es una normal climatológica, y la normal climatológica básicamente lo que es son las observaciones de esas condiciones de la atmósfera traducidos en variables temperatura, precipitación, radiación solar o viento, que no son inferiores a 30 años. Para la gente que trabaja en epidemiología es como cuando hacemos el ajuste de tasas, o sea, yo puedo hacer el ajuste de tasas usando los 5 años anteriores y generando, digamos, la posibilidad de mirar qué está pasando, digamos, en el año actual. En el caso de clima, lo que hacemos es usar una normal de 30 años. ¿De qué depende el clima? Entonces, el clima depende es principalmente de la relación de 5 componentes que tienen que ver con el sistema climático, que tiene que ver con la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que cubre la Tierra. La litosfera, que es todo lo que tiene que ver con el suelo. La hidrosfera, que tiene que ver con la cantidad de agua salada y agua dulce que tenemos en forma líquida. La criosfera, que tiene que ver con el componente de agua, pero digamos sólida, y adicionalmente a esto tenemos la biosfera, que es básicamente el componente que está dado por los seres humanos que vivimos en el planeta. Todo ese sistema, digamos, que está basado en esos 5 componentes, de alguna manera el combustible que está logrando que todo ese sistema funcione es la radiación solar. Y básicamente esa radiación solar, ahora vamos a ver, va a generar un efecto invernadero, que es lo que en realidad, de una manera muy simple, va a permitir que se exprese el clima, que se exprese la variabilidad climática, o que se exprese el cambio climático. Entonces, para explicar un poco el efecto invernadero, es importante entender que la radiación solar es el insumo fundamental para poder calentar nuestro planeta. En ese sentido, usualmente la radiación solar llega a la Tierra y generalmente hay un mecanismo a través del cual la Tierra absorbe una parte de esa energía solar, pero la otra parte la emite hacia la atmósfera y hacia el espacio. Esa manera en la cual eventualmente se emite esa cantidad de energía solar se hace a través de ondas infrarrojas, que básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Estos
esta cantidad de energía solar que llega, usualmente, como menciono, si lo miráramos en una ecuación matemática, podríamos decir que el 50% se absorbe en la Tierra y el resto se remite nuevamente en la atmósfera. En la atmósfera nosotros tenemos unos gases, que es el vapor de agua, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano, que básicamente lo que hacemos es que cuando remitimos parte de esa energía parte la capturan los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y que básicamente son los responsables de calentar la parte inferior de la atmósfera y permitir que tengamos una condición de vida en términos de temperatura adecuada para que los seres vivos podamos sobrevivir. ¿Qué sucede cuando eventualmente nos devolvemos aquí en el proceso y básicamente empezamos a tener cambios en la hidrosfera, cambios en la atmósfera, cambios en la litosfera, cambios en la criosfera relacionado a la actividad humana? Es decir, cuando hay alta producción de los humanos, pues básicamente lo que va a suceder es que estos gases de efecto invernadero, que eventualmente en condiciones normales y naturales calientan la Tierra a una temperatura que permite una condición de vida adecuada, se aumentan y genera un calentamiento extra, que es lo que en este momento se está hablando de calentamiento global de origen antropogénico, o sea, por la acción de los humanos. Excuse me, Hilma, we have 30 minutes left. Ok, perfecto. Dentro de los gases de efecto invernadero, Hilma, nos quedan 30 minutos. Usado más, que tiene una métrica muy importante, es el dióxido de carbono. Acá simplemente es una gráfica para que ustedes miren cuál ha sido el comportamiento del dióxido de carbono durante milenios y cómo hay un avance abrupto desde 1950 hasta la fecha, en el cual, si lo vemos un poco más de cerca, podemos mirar cómo esa cantidad de dióxido de carbono desde 1950 ha aumentado grandemente. Estas son las concentraciones que tenemos, digamos, actualmente, si las referenciáramos con las emisiones a nivel preindustrial, que básicamente datan de 280 partículas por millón. Pero si uno mira un poco, digamos, esto cómo se relaciona con la temperatura, ustedes básicamente lo que están viendo aquí es que por diferentes modelos que se utilizan matemáticos y estadísticos para hacer proyecciones sobre cómo cambia la temperatura en la Tierra, lo que es claro es que eventualmente si tomáramos en 1950, básicamente esa cantidad de dióxido de carbono que viene aumentando se refleja un poco en la cantidad de grados centígrados que se está calentando el planeta. Empezamos en 1950 como en 0.4 y en este momento estamos casi en 1.2 grados centígrados. Esto es un poco para mostrarles la cantidad, los países que son más emisores de dióxido de carbono, donde por supuesto el que mayor contribuye es China. Estos son datos de 2019, donde se produjeron 32.284 millones de toneladas y donde China pues tuvo un 30% de participación. Pero si uno lo ve en términos de emisiones per cápita, lo que uno encuentra es que no es China, digamos, la más emisora por toneladas anuales de CO2 por habitante, sino que son países como, por ejemplo, Mongolia, Qatar, la península ibérica, porque eventualmente en términos de población, pues tienen menos población. Simplemente como para hacer una reflexión de cuáles son los países más emisores de dióxido de carbono. Y si yo me voy un poco a hacer la relación entre salud y clima, quiero, digamos, remontarme a Hipócrates. Los que somos médicos, un poco, digamos, sabemos que él es el padre de la medicina, pero simplemente mi reflexión aquí va en que en estas fechas donde Hipócrates vivió, que fue antes de Cristo, ya era clarísimo que dentro de la manera en la cual se abordaba, al menos, digamos, el proceso de medicina, que uno lo podría extrapolar también a todo lo que tiene que ver con salud,
era importante entender los efectos que producían cada estación del año, la importancia de los vientos cálidos y los fríos, la importancia de las aguas, la importancia del suelo, es decir, lo que vimos de que era de lo que constaba el sistema climático. Para Hipócrates era muy importante, digamos, considerar todos esos factores, pero también era muy importante considerar el modo de vida en que los habitantes de alguna manera habitaban los espacios. Entonces, fíjense cómo si uno mirara esto en contexto de lo que yo les hablé del modelo de determinantes sociales, Hipócrates hablaba del modelo de determinantes sociales desde esa época e incluso incluía específicamente las variaciones que se daban en las estaciones del año. Pero si uno lo mira en términos de Estados Unidos, también tuvimos al doctor James Tilton, que fue el cirujano general del Ejército de los Estados Unidos, y que también en términos, digamos, de historia, es importante entender que él como médico decidió observar que los cambios en el tiempo generaban cambios en la salud de las personas que ellos veían en los hospitales del ejército y decidió instaurar estaciones meteorológicas en los hospitales del ejército y esto dio inicio a la red meteorológica de los Estados Unidos. Cosa que lo lleva a uno a pensar cómo las personas de salud hemos sido de alguna manera pioneros en términos de usar de alguna manera tanto datos de clima como datos del estado del tiempo para mirar un poco cómo eso incide en la salud de las personas. Entonces aquí vamos con nuestra primera pregunta para que por favor todos la contesten y es ¿cuál es la principal diferencia entre el estado del tiempo y clima? Y ahí encuentran ustedes 4 distractores. Entonces vamos a tener unos segundos para que por favor cada uno de ustedes conteste. Vamos a esperar unos segundos más para ya dar... Ya está, Gilma. ¿Ya está? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Es clarísimo, digamos, que la respuesta es la escala temporal que se usa en su definición. Muy bien, digamos, para el 82% de las personas que nos contestaron. Y un poco la intención es que ustedes tengan claridad, digamos, de la diferencia, porque eso va a permitir que cuando ustedes lean diferentes artículos puedan entender si están hablando de clima o de estado del tiempo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco, digamos, de los 2 otros conceptos que son importantes, que es variabilidad climática y cambio climático. Entonces, en términos de variabilidad climática, básicamente, lo que vamos a mirar es que existe, cuando yo hablo de variabilidad, hablo de, valga la redundancia, las variaciones del clima en todas las escalas espaciales y temporales, mucho más allá del estado del tiempo. Así que uno pudiera decir que el clima pudiera ser parte, digamos, de esa variabilidad climática. Lo que importa aquí es un poco un término que quiero mostrarles ahora, que tiene que ver con lo que significa el uso de esa normal climática y el uso de la anomalía, que es el indicador que de alguna manera le referencia a uno los reales cambios que hay cuando uno habla de variabilidad y cambio climático. Entonces acá simplemente es para que ustedes vean un mapa donde básicamente ven diferentes colores y que muestran los grados de temperatura que se tienen. Estamos tomando una normal de 30 años, que es la que acá aparece. Y básicamente si yo mirara simplemente esta gráfica, yo vería, digamos, que esto tiene, digamos, varios picos año tras año, pero no podría de alguna manera definirse en realidad qué es lo que está pasando, digamos, en esa área que estoy mirando, que es parte de la parte nororiental de los Estados Unidos. Pero cuando yo utilizo el promedio de la temperatura en este promedio de 30 años, que es lo que se les hablaba de normal climática,
pues yo voy a lograr, digamos, definir que restando esta normal puedo encontrar las anomalías, que es específicamente lo que eventualmente cuando ustedes van a leer algún tipo de mapa con relación a las variables climáticas se va a tomar en consideración para entender en realidad si hay un cambio o no con relación a la variación del clima. Dentro de esa variabilidad climática existe variabilidad climática estacional, interanual, decadal, pero una de las que de alguna manera es más conocida es la variabilidad interanual a través de los fenómenos del niño y de la niña. Aquí básicamente lo que quiero mostrarles es que estos dos fenómenos de variabilidad interanual básicamente están mediados por los cambios de patrones de temperatura y de velocidad del viento que se producen en la zona del Océano Pacífico y que afecta obviamente digamos todo el mundo. Simplemente aquí para que ustedes vean, cuando hablamos del niño es cuando se calienta anormalmente el Océano Pacífico y eso genera unos efectos que vamos a ver ahora. Y cuando yo hablo del fenómeno de la niña, básicamente es el efecto opuesto, donde eventualmente lo que hacemos es que las condiciones del Océano Pacífico se enfrían y producen el fenómeno del niño. Esto es simplemente para que ustedes vean gráficamente cómo se esquematiza el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Esto es una secuencia que se hace, digamos, estacionalmente desde 1950 hasta la fecha, y básicamente todo lo que está por encima de la normal, que en este momento es todo lo que está por encima de 0,5 grados o menos de 0,5 grados, todo lo que está en rojo se llama el fenómeno del niño y son los años y las estaciones en que se ha producido, y por supuesto lo que está en azul sería lo del fenómeno de la niña. Esto es un fenómeno que es cíclico. Hace unos 20 años, digamos, el ciclo estaba entre 5 y 7 años y ahora un poco, digamos, el ciclo se ha cortado y generalmente tenemos fenómeno del niño o de la niña usualmente entre 3 y 5 años. Simplemente para que tengan un panorama, ustedes van a tener una conferencia específicamente sobre el fenómeno del niño, pero lo que quiero mencionar aquí es que los efectos del niño son a nivel global y no necesariamente como la gente piensa, el fenómeno del niño solamente está relacionado con que genera procesos de inundación en ciertas áreas, sino que en algunas regiones producen sequías. Si ustedes quieren, tomen, digamos, algún país, mírenlo con relación a esta figura y ahora miren el mismo lugar en términos del efecto de la niña. Y fíjense que usualmente el efecto funciona como un efecto espejo, donde si yo tengo en un área, por ejemplo, si miráramos la parte del norte de Sudamérica, en el niño nos daría, digamos, un efecto de sequía, mientras que con la niña nos daría un efecto de inundación. ¿Esto por qué es importante? Pues porque eso genera, digamos, que el sistema climático se afecte y obviamente dependiendo de las poblaciones donde estén ubicados van a tener efectos distintos y consecuencias sociales diferentes. Con relación al cambio climático, pues básicamente la definición que tenemos desde el panel intergubernamental de cambio climático es que es un grupo de expertos voluntarios que ha venido trabajando desde 1970 en el proceso de lograr evidencia de que realmente estamos teniendo cambio climático. Tienen como definición que básicamente este cambio puede ser atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y básicamente lo que hace es cambiar la composición de la atmósfera. Y volvemos al mismo tema de lo que hablábamos del estado del tiempo, que el cambio, digamos, climático es el cambio de la dinámica de la atmósfera medida por estas variables que hemos mencionado de temperatura, precipitación, brillo solar, etcétera, que básicamente lo que se hace es que en términos de escala temporal yo lo mido como mínimo, tengo que tener un periodo de tiempo de 30 años. Yo no puedo hablar de cambio climático cuando tengo series de tiempos de un año de temperatura y precipitación o cuando tengo de 3 meses o de 4 años. Tengo que tener mínimo 30 años. Y eso genera la dimensión en términos del trabajo de salud, porque fíjense que la primera pregunta que hay que hacer, o sea, si nosotros quisiéramos mirar y hacer algún tipo de ejercicio exploratorio de investigación, ¿cuáles son las series de tiempo que nosotros tenemos en salud? Tenemos de 30 años. Usualmente en clima tenemos una precisión y es que tenemos información por coordenada geográfica.
lo cual nos permite de alguna manera tener información con unidades de análisis georreferenciadas mucho más pequeñas que lo que sucede en salud. Entonces, ahí hay una primera pregunta y es, bueno, desde salud, ¿cómo estamos? O sea, ¿cuál es la situación nuestra? Sí, hablando de cambio climático, tenemos la posibilidad de tener series temporales de 30 años o no. Usualmente cuando yo hablo de cambio climático, hablamos de escenarios de cambio climático, para lo cual se usan diferentes variables como las que ustedes ven en la diapositiva, pero que eso se hace a través de modelación matemática y estadística, que facilita de alguna manera mirar cuáles son los pesos y cuáles son las variables que se incluyen para eventualmente mirar las proyecciones. Y esto es un poco, digamos, lo que nos sale en las proyecciones que hizo el grupo del panel intergubernamental de cambio climático en el último informe que salió el año pasado, y es básicamente con relación a cuáles son, ellos definieron 5 escenarios. Estos escenarios básicamente están mediados por crecimiento poblacional, por cambio tecnológico, por la estimación de medidas de adaptación o de mitigación que eventualmente estén impuestas, digamos, a nivel global, y basados un poco, digamos, en eso, pues hacen la proyección de qué pasaría en el 2040, 2060, 2100, y qué pasaría en términos de temperatura. Pero lo que es un poco en el consenso que se saca el informe es que eventualmente el mundo en el 2030-2040 va a alcanzar o va a superar 1.5 grados centígrados, que era algo que a través de las agendas mundiales en términos de ejercicios previos que vamos a ver ahora con relación al protocolo de Kioto o con relación al Acuerdo de París, en ese momento pensábamos que el ideal era no pasarnos de 1.5 grados centígrados a final del siglo. En este momento este informe dice que vamos a llegar, probablemente vamos a superar ese grado de temperatura al 2030-2040. Y un poco para el 2100, bajo ese escenario, se está pensando que vamos a llegar a 4.4 grados centígrados, lo cual implica que pues vamos a tener unos efectos mucho más masivos en lo que se conoce hasta el momento. Y esto es un poco simplemente para recrear lo que sale en el informe, y es cuáles son las proyecciones en términos de qué pasaría si tuviéramos 1.5 grados centígrados de calentamiento, 2 grados y 4 grados. Fíjense que aquí, si yo me remonto, están usando una normal climatológica no de 30 años, sino de 50, dependiendo obviamente de la disponibilidad de información, yo puedo usar 30 o 50. En este caso, el ejercicio que hizo el panel intergubernamental en este informe lo hizo con esta normal. Pero lo que uno ve claramente es que en los distintos escenarios hay más calentamiento de los polos, por ejemplo, y adicionalmente que la probabilidad, digamos, de cambio en temperatura con cada escenario, pues obviamente es distinta. Si yo lo miro en términos de precipitación, pues básicamente lo que vamos a tener en cada uno de los escenarios es áreas donde vamos a tener la probabilidad de tener sequías o la probabilidad de tener grandes inundaciones, específicamente, digamos, en toda la parte, digamos, del Pacífico, si ustedes ven. Y si uno lo mira en términos de Sudamérica, pues básicamente lo que nosotros vamos a tener, y es un gran avance, digamos, en este nuevo informe, es que lograron de alguna manera bajar la escala, que es un poco, digamos, uno de los problemas que tenemos con el cambio climático, y es que la mayoría de las proyecciones son globales. En este momento tenemos proyecciones regionales incluso en términos de los impactos que vamos a ver ahora, los vamos a tener por regiones, que ayuda de alguna manera a poder generar intervenciones de política pública que faciliten una intervención. Aquí básicamente jugamos con los mismos escenarios que les mostré globalmente, y básicamente ellos lo que mencionan es que están haciendo proyecciones de temperatura anual, pero también proyecciones de temperatura a 5 días. ¿Eso en qué facilita? Facilita un poco en el proceso, digamos, de que muchos de nuestros eventos en salud están mediados, digamos, a corto plazo y no, digamos, a tan largo plazo, y pudiera facilitar un poco la interacción, digamos, en términos de investigación para toma de decisiones. Hilma, we have 15 minutes left. Yes, yeah.
Ok, so la parte... Nos quedan 15 minutos, Gilma. Sí, está bien. Las definiciones es algo que ustedes van a ver en la próxima charla que van a tener este jueves. Y básicamente lo que quiero acá hacer énfasis es que el riesgo climático es algo que está en función de varios elementos que se manejan en un marco de referencia que se tiene, digamos, para abordar lo que tiene que ver con amenaza, exposición y vulnerabilidad. Y aquí básicamente lo que ustedes tienen son las definiciones de cada uno de esos componentes, cada uno con el color, de alguna manera haciendo la definición. Una cosa que es importante dentro de esta definición es la vulnerabilidad, y tiene que ver que la vulnerabilidad se explica por dos elementos fundamentales que nos tenemos que empezar a apropiar y a poder entender cómo usarlos, que es la sensibilidad y la resiliencia. Y básicamente la sensibilidad es pues básicamente toda la fragilidad interna que tienen los sujetos o las poblaciones. En el caso nuestro, creo que la directora de la persona de la OPS que dio las palabras al inicio, expresó muy claramente muchas de las fragilidades que tenemos en América, que tiene que ver un poco como el bajo acceso a servicios de saneamiento ambiental, el bajo acceso, digamos, a agua potable, la gran cantidad, digamos, de personas que todavía utilizan como medio de combustible la leña, y algunos otros elementos, digamos, mediados también en todos estos factores de los determinantes sociales. Y la resiliencia, pues es toda la capacidad que la gente tiene y las poblaciones para de alguna manera recuperarse de esas amenazas. Esto simplemente es para generar una síntesis de lo que hemos dicho hasta el momento, y es básicamente que en este marco de riesgo climático, pues estamos dependiendo de las emisiones que cada uno, digamos, de los países de a nivel del globo se están dando, y vimos ahí las proyecciones de lo que pudiera suceder a final del siglo, lo cual de alguna manera genera que, dependiendo de los procesos socioeconómicos que se tengan en cada uno de las regiones, en las medidas de adaptación y mitigación, y obviamente en la gobernanza, que es muy importante, pues vamos a tener la posibilidad de minimizar los impactos o de cada vez tener impactos mayores. Aquí tengo, digamos, una nueva pregunta con relación al fenómeno de la niña, si son una expresión de variabilidad climática interanual, para que ustedes contenten falso o verdadero. Bueno, muy bien. Perfecto, digamos, sí, el fenómeno del niño y de la niña es una expresión de variabilidad climática interanual, como lo habíamos mencionado previamente. Ahora nos vamos a ir un poco a los impactos de cambio climático. Y en los impactos de cambio climático, básicamente va a ser un recorrido con algunos ejemplos, un poco haciendo énfasis que a veces cuando uno habla de los impactos de cambio climático, hasta que la gente no lo siente o no ve, digamos, el número de muertes o el número de personas afectadas, a veces no reaccionamos, ¿no? Es desafortunado que incluso desde nuestro sector también nos pase lo mismo. Entonces, esto es un recorrido, digamos, corto con relación a lo que nos pasó en el 2003, que fue cuando se tuvo el verano más caluroso desde 1540, y básicamente pues hubo una gran cantidad de muertes atribuidas a olas de calor. Si uno sigue, digamos, con otros ejemplos, tuvimos incendios forestales, por ejemplo, en el 2009 en Australia, donde se llegaron a tener temperaturas de 48.8 grados centígrados. Si hablamos en el Caribe, Estados Unidos y Canadá, uno de los ejemplos es el huracán Sandy, que tuvo, digamos, en términos de diámetro, el récord mayor, digamos, de huracanes en el Atlántico. Hubo gran cantidad de muertes y, por supuesto, una gran pérdida en daños. Si uno lo mira en términos de
por ejemplo, de otras condiciones y otros impactos, tenemos que el cambio climático también ha generado, digamos, que se presenten, por ejemplo, ciclones tropicales, como lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, y eso genera, pues obviamente, otras consecuencias como deslizamientos de tierra, o generar, por ejemplo, inundaciones como sucedió en Colombia en el 2010, donde tuvimos pérdidas estimadas en el 4.3% del PIB, por ejemplo. O en 2016, que digamos, Chile llevaba casi 8 años, o llevaba a ese momento 8 años de sequía, y pues obviamente marcaba un récord en términos de temperatura que no lo habían tenido en 66 años. Y esto es un poco, digamos, un diagrama que elaboré un poco dando un poco el sentido de que a veces los cambios los efectos del cambio climático no son tan directos. Si uno mirara, por ejemplo, el efecto de las sequías, uno pudiera decir que hay unas intermediaciones previas a que se suceda el efecto en salud, como es, por ejemplo, la escasez de agua, hay incendios forestales, hay aumento de criaderos de mosquitos, hay disminución de producción de alimentos, y eso genera en realidad los eventos que nosotros como salud usualmente atendemos. Pero si uno lo ve un poco en el contexto de salud pública, deberíamos estar de alguna manera trabajando con los sectores que de alguna manera están encargados de alguna forma de estos moduladores para evitar que nosotros tengamos la patología. Entonces, básicamente acá mi intención era un poco mostrar que tanto las sequías como las inundaciones generan mecanismos que son intermediarios para que en realidad nosotros como salud veamos el tipo de patologías que se puede presentar. Esto es un poco, digamos, los diferentes efectos que se han visto y que se han documentado, digamos, a través de las diferentes investigaciones con relación a cuáles enfermedades vectoriales, enfermedades transmitidas por el agua, alimentos y enfermedades transmitidas por el aire tienen o están relacionados con el cambio climático. Básicamente ustedes van a ver allí, digamos, cada una de esas patologías relacionadas con ciertas variables, ya sea temperatura, lluvia, olas de calor, etc. Pero adicionalmente el impacto que tenemos, esto es simplemente un ejemplo para que ustedes miren que cuando uno intenta hacer esa asociación de qué pasa con las variables de clima y con algún evento, pues básicamente uno de los ejemplos más explícitos es el de malaria, donde eventualmente el ciclo del vector está muy afectado por variables de temperatura, altitud y precipitación, pero que eso no deja de alguna manera de lado el hecho de que hay otros factores, como vimos en el modelo de determinantes sociales, que inciden en que las poblaciones se infecten. Hilma, we have 3 minutes left. Oh my goodness, ok. Y esto, digamos, es otro ejemplo en términos de enfermedades no transmisibles que también están de alguna manera relacionados con los impactos. Esto es una panorámica que ustedes pueden ver, digamos, más tarde, pero es lo que el último informe sacó sobre los cambios observados y proyectados en América del Sur. Y en términos de dimensión social, simplemente quiero ponernos en el proceso de mirar que los niños que nacieron en 2020 van a tener 20 años en el 2040 y 80 en el 2100. ¿Y qué es lo que les espera, digamos, a esos niños de acuerdo a la proyección del informe? Básicamente que van a tener 4 veces más el riesgo de estar expuestos a eventos extremos si la temperatura se mantiene en 1.5 a final del siglo, pero se puede aumentar a 5 veces si sube a 3 grados centígrados. Adicionalmente, el 70% de la población en el 2050 va a vivir en áreas urbanas, muchas en asentamientos informales o no planificados. Van a tener la posibilidad de tener escasez de agua dependiendo del tipo de calentamiento. Van a tener retraso severo de crecimiento y desarrollo debido a los procesos de malnutrición que se va a tener. Se proyecta que, por ejemplo, la cantidad de días sin condiciones de calor extremos, si tenemos un escenario de 4 grados centígrados, va a incidir en el problema laboral de las personas que trabajan al aire libre y que estarían afectados en más del 80%, digamos, del año. También se proyecta que eventualmente las personas que viven en áreas costeras van a sufrir pérdidas de su infraestructura y pues eso va a incidir un poco
en términos no solamente de la alimentación y la inseguridad alimentaria, sino también en que necesariamente eso es secundario al aumento del nivel del mar. Y por supuesto, pues vamos a tener más pobreza, desigualdad, y todo eso va a conllevar a lo que de alguna manera ya estamos viendo en términos de migración involuntaria. Y esto es simplemente para terminar con relación a la agenda que se ha venido dando, un poco mirando que durante todo el transcurso se han hecho muchos acuerdos internacionales y mundiales, pero es desafortunado que, digamos, hasta el momento no hemos logrado los objetivos, que por ejemplo en Kioto era reducir y mantenernos a 1.5 grados centígrados, y como hemos visto en el transcurso de la charla, probablemente no lo vamos a lograr. Y lo otro, dar cuenta de que la Organización Mundial de la Salud empezó a introducir y a mirar y generar planes sobre qué hacer desde el sector salud desde el 2008. Y esto es simplemente algunas reflexiones que les dejo de qué hay que hacer. O sea, hay que hacer mucho. Primero hay que entender un poco, digamos, lo conceptual, pero adicionalmente hay que mirar localmente qué cosas podemos hacer, y dentro de esos yo creo que lo importante es poder identificar cuáles son los impactos en el área donde uno está, cuáles son los eventos sensibles del clima, cuál es la carga de enfermedad haciendo un uso de indicadores intersectoriales, y por supuesto hay que estimar los riesgos a diferentes escalas, determinar líneas de base y definir sistemas de alerta temprana y seguimiento. Creo que en mi reloj tengo 2 minutos para que sean las 10:30. No sé si alcancemos a responder alguna pregunta. Muchas gracias, Gilma, por la excelente clase. Tenemos 2 minutos, como has comentado. Quizás lo que queríamos hacer en estos 2 minutos es informar sobre los próximos pasos, las clases, ¿no? Para que todos tengan muy presente cuáles son los próximos pasos. Y Gilma, si le parece, vamos a seleccionar algunas preguntas que ya tenemos seleccionadas acá y hacemos las respuestas por escrito y ponemos en la página del curso. Esto sería una manera de no perder las preguntas y respuestas, pero y también quizás otras personas tengan la misma pregunta y puedan consultar. Bueno, aquí está en pantalla, o si puedes regresar en pantalla la próxima clase. Ahí es el jueves, el próximo jueves, 21 de abril, sobre vulnerabilidad y riesgo climático. Vamos a tener una sesión muy interesante también, así como hoy. Les invito que consulte siempre a la página del curso. No sé si Hailey puedes compartir el enlace por el chat. Y ahí tienen en el chat la página donde vamos a incluir muchas personas preguntaron por las diapositivas, ya están en línea para los que quieran. Vamos a poner al final de cada clase todas las diapositivas y la grabación del video con la clase para que puedan, si quieren, verlo de nuevo o indicar a colegas que puedan verlo. Si alguien ha perdido alguna clase, pueden escuchar la clase por video. Además de eso, vamos a incluir estas preguntas y respuestas en esta página también. Si puedes compartir de nuevo, Hailey, y seguir compartiendo el enlace, porque creo que será el espacio donde podemos dialogar también un poco más. En la próxima clase, de nuevo, es el jueves 21. Vamos a tener clases todos los martes y jueves por 5 semanas. Empezamos hoy. Son 10 clases de 1 hora y media, más o menos, con una breve introducción, una presentación maestra, como si fuera, y una presentación en casi todas las clases, una presentación de alguien que está trabajando en campo, está trabajando en el ministerio, está trabajando en ciudades y que pueden presentar un poco en concreto de ejemplos exitosos de intervenciones, de acción que los ministerios de salud, ministerios de ambiente, ministerios de planificación y otros grupos que estén trabajando
también ONGs, sociedad civil, iniciativa privada. Entonces vamos a tener varios ejemplos exitosos también del uso de estos conceptos e ideas que estamos tratando de discutir hoy. Hoy tuvimos más de 900 personas en línea. Nos parece genial. Creo que vamos poco a poco a aumentar aún más este número hasta llegar cerca de los 3,000, ojalá, porque tenemos casi 3,000 personas registradas en el curso. Así que me parece un éxito, un gran logro de todos. Muchas gracias por atender a este evento de hoy y nos encontramos de nuevo el jueves 21 de abril. Muchas gracias por la atención, Gilma. Excelente, muchísimas gracias por la clase. Creo que todos aprendimos muchísimo y le dejo para sus palabras finales antes de cerrar la sesión. Gracias. No, yo creo que, digamos, estoy de acuerdo un poco con lo que tú has planteado. Recibo las preguntas y con mucho gusto las contesto y las pondremos, digamos, en la página. Y no olviden entonces que nuestro próximo encuentro es el jueves y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, Gilma. Y gracias a todos por And a atender. reminder, you can use the same Carlos, link that you Cecilia. used today to log into the course on Y Thursday. recuerden que pueden usar el mismo link que usaron para hoy. Es el mismo link para todo el curso y nos vemos el jueves a la misma hora. Mismo link. Para la clase de hoy será usada para todas las clases. Así que nos vemos el jueves y muchas gracias por atender hoy.